Yo meto la cucharada solo para añadir que Felipe nos ha dicho, interrúmpanme, díganme en el momento que quieran cualquier comentario. Entonces el que quiera puede levantar la mano y le damos la palabra. Perfecto. Yo, como se imaginarán, estoy en mi salsa, feliz, y gracias por preparar este conversatorio, Felipe. Entonces, adelante. Pues muchas gracias, Claudia y Felipe, y muchas gracias a todos además por acompañarnos. Como les decía, esta es una presentación más que de derecho de arquitectura. Avísenme si están viendo ahí mi pantalla. Perfecto. Sí, señor. Ok, 2 segundos. Felipe, cuando se me cayó la llamada, tú quedaste de anfitrión. Si me puedes dar a mí el rol también te lo agradezco. Y todavía no vemos tu pantalla compartida. Voy, 2 segundos. Creo que ahí ya la ven, ¿cierto? Ya tenemos la pantalla completa, sí, señor. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias a todos. Para mí es un gusto estar acá. Como les decía a los que entraron de primeros, esta no es una presentación de derecho, es una presentación de arquitectura, que es una pasión particular que tengo, y es una presentación sobre qué me ha enseñado a mí la arquitectura sobre el manejo de proyectos. Y digamos sobre el manejo de iniciativas. Y para eso escogí 3 historias de 2 arquitectos. Uno es Frank Gehry y el otro es Norman Foster, 2 arquitectos totalmente diferentes. Sé además que estoy compitiendo con el conde de Aranda en una presentación que hizo Luis Felipe y con la Legión Británica, así que nada fácil esta presentación. Y como les digo, es una breve exposición sobre 3 historias de arquitectos que a mí me apasionan. Voy a empezar con Frank Gehry. Frank Gehry es quizá uno de los 2 o 3 arquitectos vivos más importantes del mundo. Algunos de ustedes conocen o han visto, bien sea porque los han visitado o porque los han visto en noticias, varios edificios de Frank Gehry. El más famoso, sin duda, el Guggenheim de Bilbao, que es un museo que construyó Bilbao más o menos en el año 96, y que tuvo un efecto muy particular en esa ciudad. Y para eso les voy a dar un contexto de ese proyecto. Resulta que Bilbao era una ciudad, digamos, de astilleros, industrial, de acero, contaminada, con polución. Y en los 90, finales de los 80, principios de los 90, se sufre una gran depresión, producto de la globalización y digamos de que los astilleros se movieron unos para China, los otros a otras regiones y la ciudad definitivamente se deprimió. De hecho, esta es una foto de cómo se veía la ría, digamos, donde hoy está construido el Guggenheim de Bilbao, y digamos cómo esta era una ciudad en esa sección llena de containers, y cómo se convierte. Acá ya vemos en la parte izquierda ya el museo construido, pero todavía la renovación urbana, diríamos, en pañales. ¿Y por qué se hace ese proyecto? ¿Por qué se hace el Guggenheim de Bilbao? Fundamentalmente, cuando la ciudad sufre esa depresión, que no solo era, diríamos, estética, sino además económica, toman la decisión en Bilbao de volverse una ciudad de servicios.
Y para eso dicen, vamos a contratar a los mejores arquitectos del mundo para que nos hagan edificios icónicos. Y contratan a Frank Gehry para que haga este museo. Un museo que era un megaproyecto que se esperaba tuviera, diríamos, o incrementara las visitas de Bilbao a 500.000 turistas por año, cuando era una ciudad, digamos, que nadie quería visitar en España, y era una ciudad adicionalmente con un problema de seguridad. Este es el País Vasco en sus épocas complejas, y Frank Gehry construye este edificio que estéticamente es muy bonito, pero que tiene que ver en esta charla por una razón, y es la siguiente. Hay un profesor de la Universidad de Oxford que se llama Bent Flyberg, que estudia megaproyectos y las dificultades que tienen. Estamos hablando de refinerías, estamos hablando de metros, estamos hablando de puentes, estamos hablando de grandes museos. Y Bent Flyberg hizo una reunión de proyectos y se dio cuenta de una cifra que es realmente escandalosa. Con un equipo de Oxford analizaron 16.000 proyectos, megaproyectos, y se dieron cuenta que de 16.000 megaproyectos, solamente el 8.5% se entrega a tiempo y en presupuesto. O sea, la mayoría de megaproyectos en cualquier jurisdicción tienen sobrecostos y tienen, digamos, sobretiempos. Esto es como una cifra como para la Contraloría, bastante interesante. Y no solamente eso, sino que solamente el 0.5% de los proyectos son entregados a tiempo, en presupuesto, y producen el beneficio para el cual fueron construidos. Es decir, el 99.5% de los megaproyectos, grandes museos, refinerías, puentes, túneles, no produce lo prometido en el mundo. Y para eso es que llaman a Bent Flyberg, salvo ciertas excepciones. Y en todo ese estudio, lo que se dan cuenta es que Frank Gehry es el único arquitecto y constructor de megaproyectos que consistentemente entrega a tiempo y en presupuesto. Entonces, cuando hacen ese análisis, Bent Flyberg se va para donde Frank Gehry y le dice, hacerle un estudio. Y en todo ese estudio que le hace, entrevistas, etcétera, hay un artículo muy interesante, precisamente de Bent Flyberg en el Harvard Business Review, sobre cómo Frank Gehry es el único que consistentemente entrega on time y on budget. Y le pregunta a Gehry, oiga, usted, o sea, ¿cuál es su secreto para entregar a tiempo y on budget? Y Frank Gehry le contesta, ¿usted sabe quién es Johan Utzon? Y él le dice, no tengo ni idea. No sé si alguien acá sepa quién es Johan Utzon, sin googlear. No, señor. No. Quizá nadie sabe quién es, y le pregunta después, ¿usted sabe cuál es el proyecto arquitectónico icónico, digamos, o infraestructura, que más sobrecostos y sobre tiempos ha tenido en la historia de la arquitectura? Y le dice, no, ni idea. La Ópera de Sydney. Y la Ópera de Sydney la diseñó Johan Utzon, que es un arquitecto, digamos, brillante, pero conocido como un gran arquitecto con un solo edificio, o con un solo edificio icónico, digamos. Y Johan Utzon se ganó el concurso para hacer la Ópera de Sydney, para diseñar la Ópera de Sydney, muy joven. Hace la Ópera de Sydney y resulta que la entrega, y el proyecto involucra no solamente a Utzon, sino al contratista que va a construir y a una cantidad de políticos, el alcalde de Sydney y una cantidad de gente tomando decisiones.
Y entonces el proyecto empieza a tener sobrecostos y sobrecostos y empieza a tener una cantidad o a pasar una cantidad de tiempo y finalmente a Hudson lo sacan de Australia. Hudson jamás vuelve a Australia. Sería un arquitecto que se perdió a pesar de haber hecho este edificio que es ícono de un país, nunca vuelve a Australia y le dieron ya al final de sus días el premio Pritzker como premio de consolación, pero es un arquitecto que se perdió en la historia. Y Gehry le cuenta esta historia a Freyberg porque él dice, yo me iba a convertir en el segundo John Knudsen. ¿Y por qué me iba a convertir en el segundo John Knudsen? Porque cuando yo estoy construyendo el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, ese proyecto le pasa una cosa muy particular y es que en ese proyecto yo diseñaba y también había un contratista diferente, también había políticos metidos decidiendo, también había una cantidad de stakeholders y el proyecto se paraliza y se paraliza. Gehry ya tenía 50 años más o menos, ya era un arquitecto más o menos famoso, pero tampoco era demasiado famoso para ese momento. Y Gehry, digamos que ya empieza a pasar penas por todos Los Ángeles. El tipo dice que socialmente no podía salir. Estéticamente Los Ángeles estaba tal cual está esa presentación durante muchos años. Y digamos que se convierte el proyecto en un desastre arquitectónico, en un desastre urbanístico, en un desastre económico, hasta que se reúnen los políticos, etcétera, y dicen a John Knudsen, a Frank Gehry hay que sacarlo de este proyecto. Y la hija de Walt Disney, que eran los fundadores del proyecto, dicen, si Gehry se sale, Walt Disney se retira del proyecto y no da más fondeo. Y entonces Gehry se queda con el proyecto y le dice además, la hija le dice, ahora usted va a tener el control del proyecto y usted va a sacar, digamos, todo el proyecto adelante. Y efectivamente él asume el control del proyecto y por supuesto hace la sala de conciertos de Los Ángeles, que es absolutamente espectacular, con una acústica además inmejorable. Es una sala de conciertos impresionante y digamos que eso lleva a Frank Gehry a decir, y aquí están las 4 razones. A partir de ese momento, yo aplico 4 máximas para siempre en un proyecto entregar a tiempo, on budget y conforme a lo firmado. El primero es que siempre que uno hace un proyecto de infraestructura, de servicios jurídicos, cualquier proyecto, dice Gehry, usted tiene que asegurarse de que usted tiene que tener todo el poder de entregarle al cliente lo que le prometió. En megaproyectos que hay una cantidad de stakeholders, siempre tiene que haber una persona que decide absolutamente todo y que tiene el poder de hacer el delivery para el cliente. Y lo que me pasó a mí y lo que le pasó a John Knudsen en esos megaproyectos fue precisamente eso, que no teníamos el poder de entregarle al cliente lo que le habíamos prometido, porque había demasiados stakeholders. Solamente me meto en proyectos que yo controlo. Esa es la máxima, digamos, de Gehry. Segundo, siempre los proyectos que al inicio de mi vida tuvieron un sobreprecio o que se demoraron en tiempo, fue porque nunca le pregunté al cliente realmente qué era lo que quería o por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué quiere hacer ese edificio? ¿Por qué quiere interponer esta demanda? ¿Por qué? Porque hay múltiples razones que todos los prestadores de servicios asumimos quiere el cliente. Y eso es lo que en última genera sobreprecios, sobrecostos, retardos, volver a hacer cosas, etc. Y él dice, la mayoría de personas creen que saben esto, pero las ignoran en el día a día y es no saber exactamente qué es lo que quiere el cliente y sobre todo por qué razón lo quiere el cliente. Cuando yo hice el proyecto de Bilbao, dice Gehry, en lo que más me fijé era en eso. ¿Por qué la gente quería o por qué Bilbao quería que yo hiciera este megaproyecto? Que era para revivir el alma de Bilbao, para revivir la dignidad de Bilbao. Y Bilbao es un proyecto que terminó siendo $3 millones más económico de lo presupuestado,
se hizo en 6 años, que era el tiempo presupuestado, y adicionalmente lo que se quería con ese proyecto era que llegaran 500.000 visitantes al año, y en los primeros años llegaron 4 millones de personas al año. O sea, Bilbao con ese proyecto cambió totalmente. De hecho, hay un término en arquitectura y urbanismo que se llama el efecto Bilbao, y es la construcción de obras arquitectónicas que hacen que se atraiga una cantidad de personas y que se vuelvan íconos de una ciudad o de un país, como fue en su momento la historia fracasada de John Knutson en la ópera de Sydney y como fue la historia de éxito de Frank Gehry. Hay una segunda historia de Gehry que a mí me parece apasionante y que creo yo que tiene una enseñanza muy interesante para cualquier prestador de servicio, incluyendo abogados. Y es la siguiente. Frank Gehry era una persona humilde, clase media baja, nace en Canadá. Ellos emigran a Los Ángeles. El papá de Gehry es un camionero y Gehry hace lo propio y estudia por las noches. Y Gehry estudia por las noches y empieza a tomar algunas clases de escultura, de arcilla, hasta que una profesora le dice, oiga, yo creo que usted tiene un gran talento para la arquitectura, ¿por qué no mira arquitectura? Él se mete a USC en Estados Unidos, empieza a estudiar arquitectura por la noche y empieza, digamos, a ser una persona o un arquitecto relativamente talentoso. Luego va a Harvard en sus años digamos, en sus inicios, 10 años, 15 años, resulta que él dice que a él lo cuidaba mucho su abuela y que su abuela lo llevaba a comprar peces a la plaza, peces vivos, y los peces que además después iban a cocinar, pero siempre que llegaban a la casa los ponían en una gran tina y él veía cómo los peces se movían, las bailarinas, todo. Por eso ustedes en todos los edificios de Gehry o en muchos edificios de Gehry van a ver siempre lámparas de peces, y él dice que toda su arquitectura curvilínea es un poquito inspirada, cree él, como en esos inicios. Y realmente es un arquitecto, digamos que a los 45 años, pues no era muy famoso, hace algunas obras importantes, en particular esta es su casa en Los Ángeles, que es, digamos, una casa sobre otra, que es una casa, si uno la ve estéticamente, relativamente fea, desde el punto de vista estético, pero se vuelve arquitectónicamente relevante. Gehry empieza a salir en revistas, pero digamos que no es todavía un arquitecto importante. Acá este es uno en Venice Beach también, que hace para un estudio de diseño, hace a otros edificios, pero digamos que eran edificios relativamente menores a lo que le vemos hoy a Gehry. Pero hay un edificio que marca un poquito, o que es un breaking point en su carrera, y es este edificio. Este es un edificio que está en el Museo Vitra. Vitra son los diseñadores de muebles, y el señor, el dueño de Vitra, le encarga a Frank Gehry este edificio para guardar, digamos, las grandes sillas de diseño que hay en el mundo. Esto es en Alemania. Hoy en día hay otros de Herzog y de Miron. Es una belleza ese campus. Y Gehry hace este edificio en el que empieza a explorar con curvas. Y entonces hay una cosa que marca a Gehry mucho en su vida profesional, y es que este edificio, según él, tiene un error estético. Y es este. Él dice, ¿por qué razón los arquitectos no logramos pasar lo que dibujamos en curvas a la estructura? Y se la pasa un poquito explorando y no logra encontrar, y acá es el reflejo de eso, no logra encontrar hacer edificios espectaculares que no tengan esos errores. Y entonces se toma un año sabático Gehry para ver cómo puede solucionar eso. Y su pregunta fundamental era, ¿por qué los aviones, por qué los fabricantes de aviones pueden diseñar aviones con curvas tan lindas, diseños tan ergonómicos, y los arquitectos no lo logramos? Y entonces, esto es finales de los 80,
principios de los 90, se va para Dassault, que es fabricante de aviones, etcétera, industria aeronáutica, y les dicen, oiga, ¿ustedes cómo hacen para diseñar estos aviones con esas curvas tan espectaculares? Y resulta que se da cuenta que ellos usan un programa que se llama el CATIA. El CATIA es un programa de arquitectura. Hoy quizá, pues, hoy mucha gente lo podrá utilizar. GEWI es el que lo trae a la industria de la arquitectura. Y el CATIA, que era para construir aviones en la industria de la aviación, lo adapta totalmente a la arquitectura. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Con ingenieros, toma el programa, y lo que hace el programa es que los dibujos que hace GEWI, cuando los meten al programa, obviamente ya de diseño, permiten que el programa diga si estructuralmente es posible o no hacer la curva, hacer la derivación, hacer lo que quiere hacer GEWI. Y entonces le dice con qué materiales puede hacerlo, cómo lo puede hacer, si tiran mucho la curva para un lado o para el otro, qué se les mueve dentro de la estructura. Y es ese el breaking point en la carrera de Frank GEWI, la aplicación de una innovación de otra industria distinta a la arquitectura. Y hace una escultura, digamos, una infraestructura que tal vez muchos de ustedes han visto en Barcelona, en la Villa Olímpica. Hace este pez, que es el primero que hace con ese programa CATIA, con curvas perfectas, y empieza entonces a explorar con todos esos materiales, y a partir de ahí es la explosión, diríamos, arquitectónica de GEWI. Y hace, por ejemplo, con ese programa, este edificio que, pie de página, está en París, y van a poder ver a los que vayan a la IVA de París. Esta es la Fundación Louis Vuitton, que es un edificio espectacular, parece como unas velas, de Frank GEWI. Este es de día, este ya con su iluminación. Todo eso gracias a ese programa CATIA que le permite hacer todas esas curvas y que no se le afecte la estructura. Hace el Guggenheim de Bilbao, por supuesto. Hace este edificio, a mí me encanta, que es un hotel en Marqués de Riscal, esto es en El Ciego, en La Rioja. Ahí está la bodega, digamos, y las viñas por el lado, en El Ciego, y está digamos, este hotel, que tiene estas curvas que parece como si se estuviera sirviendo un vino. Hace este edificio, por ejemplo, que está al lado de la puerta de Brandenburgo. Es un banco, uno no puede entrar, digamos, como turista, pero empieza a hacer edificios espectaculares, y es el momento del cambio de su carrera. Todas las curvas que siempre quiso hacer, todo lo que hacía en el lápiz, en sus maquetas, lo puede traducir digamos, al edificio. Este es el Pritzker, que es una sala de conciertos al aire en Chicago. Esta es una universidad en Australia, y digamos, es a partir de ese momento que empieza a hacer edificios maravillosos. Y cuando yo empiezo a leer sobre GEWI, a ver esta historia, creo que hay una enseñanza muy importante, y es cómo los seres humanos y las personas que tienen empresas, las firmas de abogados, siempre estamos pensando qué está haciendo otra firma, cómo lo está haciendo X firma, Y firma, qué tienen de sistemas, cómo van a facturar, cuando en muchas ocasiones lo que uno debería hacer es mirar qué están haciendo otras industrias totalmente diferentes, que es realmente, qué está haciendo Alpina, qué está haciendo, no sé, cualquier otra compañía en Colombia que no tenga que ver con el derecho. Que eso es lo que hace GEWI finalmente, y es su punto de quiebre, el punto de quiebre en su carrera, y lo que lo lleva a tener una ventaja y convertirse en el arquitecto que ya es hoy, el premio Pritzker, que es como el Nobel de la arquitectura, y digamos una persona supremamente reconocida. Sí, Guillermo, adelante. Perdón, Felipe, una pregunta. Es que viendo pues esas fotos que muestras, todo eso espectacular, me viene a la mente una obra que dicen que es de Frank GEWI, que yo no sé si tú la conoces, que es el Biomuseo de Panamá. Sí, es de él, es la única obra que tiene GEWI en América. Yo quería saber si es verdad que es de él, porque es de él. La verdad es que la diferencia estética es de él. Con el resto de lo que estás mostrando es tanta que cuesta trabajo. Es de él.
Es de él. Sí, es de él. El biomuseo es de él. Sí, correcto. Y digamos que este es un arquitecto supremamente celebrado, pero como todos los arquitectos también a veces le dicen a Gehry que es un star architect. O sea, como un poquito de arquitectura de estrella de Hollywood que impacta, que a veces no es contextual, que no tiene en cuenta a veces, digamos, el contexto en donde está puesta. Pero claro, digamos que también él a partir de que construye el Guggenheim de Bilbao, se vuelve un arquitecto de talla mundial y es para muchos el edificio hoy en día, digamos, más importante, por lo menos de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en la arquitectura. Y pues se vuelve un gran personaje. Y los edificios que estoy mostrando acá, pues son algunos de los, digamos, de los más lindos. Por ejemplo, a mí me parece espectacular. El Guggenheim es muy bonito. Y que van a poder ver en París, que es realmente espectacular. Como les digo, normalmente cuando uno entra a un edificio de Frank Gehry, tienen los cafés, los peces, etcétera, que es por esa reminiscencia, digamos, a su abuela. Entonces, esa es la segunda historia, la de cómo cómo a veces las personas, por mirar, digamos, a sus competidores, se desenfocan de lo que están haciendo otras personas en otras industrias para traer eso digamos, a su propia compañía. Y quiero finalmente hablar de una tercera historia. Este es un arquitecto que a mí me apasiona, que se llama Norman Foster. Norman Foster es un arquitecto inglés de Manchester, de clase baja, o media baja, digamos, nacido en esa Manchester tan fría y tan industrial y sobre todo de la época de la posguerra. Y es un arquitecto también ganador del premio Pritzker, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la arquitectura es una expresión de los valores. Como en últimas, todo lo que uno diseña, todo lo que uno hace, moldea comportamientos. Y quizá ustedes habrán visto varios edificios de Foster, ahora los vamos a ver. Foster era un dibujante desde que era chiquito. Él como Frank Gehry, además, como eran, digamos, de extracción relativamente humilde, son personas que trabajan de noche, que trabajan en distintos, en heladerías, como camioneros, en fin, le dan un puesto a Foster en un estudio de arquitectura, pero digamos, como mensajero. Y entonces Foster empieza un poquito a relacionarse con los arquitectos y les pregunta qué es lo que tengo que hacer para ser arquitecto. Y le dicen, para ser arquitecto tienes que tener tu portafolio. ¿Y cómo construye un portafolio? No, tienes que dibujar. Y entonces él empieza a hacer dibujos, es un gran dibujante, empieza a hacer dibujos en papel, empieza a hacer dibujos de detrás de su casa, de las calles de Manchester, y un día pues entra donde el dueño del despacho y le dice, oiga, es que yo quiero ser arquitecto. Bueno, pero no, necesitas un portafolio, etcétera. Dice, no, es que yo tengo un portafolio. Y el señor, pues mira el portafolio de este que era el mensajero y le dice, bueno, yo creo que puedes empezar a estudiar arquitectura, le da una oficinita ahí, y ahí empieza la carrera de Norman Foster, que luego iba a ir a estudiar a Yale con Richard Rogers, que se convierte en su gran amigo. Richard Rogers, además, que es un arquitecto también muy celebrado, premio Pritzker, que diseñó el Centro Pompidou en París, que es muy famoso por sus estructuras, porque es un edificio al que se le ven los huesos, y además diseñó la Torre Atrio, que tenemos acá en Bogotá, que si ustedes ven tiene también huesos. Y forman un estudio de arquitectura, finalmente ellos dos se separan, y Foster después se convierte pues, en un arquitecto, digamos, muy celebrado de una onda que se llama el high-tech, que consiste o que tiene varios principios. Uno de ellos es cómo se puede aplicar la tecnología a la funcionalidad de los edificios y a que sean amigables medioambientalmente. Entonces, digamos que construye este de la izquierda, es la torre Hertz,
en Nueva York. Es un edificio, digamos, que además a mí me gusta ponerlo por una razón y es esta. Este es un edificio que se construye sobre otro edificio, digamos, un edificio que debía tener algún grado de patrimonio. Y además Gevy es un experto, Foster es un experto en renovaciones y digamos, en adaptar lo moderno a lo viejo, ¿no? Eso también un poquito para mirar el contraste con lo que pasa acá, que cuando una casa es de patrimonio o cualquier cosa es de patrimonio, no se puede hacer nada. Todo es un problema. Estos arquitectos ya tienen inventado esto en el mundo. Hay un edificio de patrimonio al lado de un edificio high-tech o incluso, en este caso, encima de un edificio de patrimonio que se puede ver realmente bien y que puede convivir muy bien con su espacio, ¿no? Y eso es lo que hace Norman Foster, entre muchas otras cosas. Hay este edificio que ven acá, con el puente de Londres, es bien particular porque desde donde se está tomando la foto, eso es un pasillo, un pasadizo muy grande comercial, tiene, digamos, varios centros comerciales ahí al aire libre, y Foster, a quien le encargan este edificio, que es el edificio de la primera alcaldía que tiene Londres, que la promueve Tony Blair, es un edificio que se construye para que siempre el protagonista sea el puente de Londres. Entonces ven cómo se construye, digamos, hacia la derecha, de tal manera que el edificio se pueda ver, y es un arquitecto, digamos, muy contextual. Este es por ejemplo, un caso, ese es el British Museum, renovado también por Norman Foster, que es un espectáculo, cómo interactúan lo viejo y lo nuevo, ¿no? Cómo logra poner la tecnología. Son edificios que normalmente son muy amigables desde el punto de vista del medio ambiente, y cómo logra que lo viejo y lo nuevo tengan una gran interacción. Y el edificio del que les quiero hablar, de Norman Foster, que es mi tercera y última historia, es el Reichstag en Berlín. Y este es un edificio, el Parlamento de Berlín, es un edificio que tiene un contexto particular. El Parlamento de Berlín, este edificio, se construye en segunda mitad del siglo XIX, más o menos 1880 y algo, 1890, más o menos por esa época. Alberga el Parlamento alemán, y es un edificio que sufre un incendio en 1963, un incendio provocado, preguerra. En la Segunda Guerra Mundial, pues además queda destruido. Es un edificio icónico porque, si ustedes recuerdan, es el edificio de la famosa foto de los soviéticos con la bandera de la Unión Soviética cuando llegan antes que los aliados a Berlín. El búnker de Hitler estaba a nada de acá, donde se suicida precisamente. Y es un edificio icónico que además, pues, al perderse toda la cúpula, se quema, hay que destruirla. Cuando ya, digamos, tenemos la Alemania Oriental y Occidental, el Parlamento pasa a Bonn y el edificio queda, digamos, congelado en el tiempo. Y una vez ya cae el muro de Berlín, ocurre la reunificación de Alemania, hacen un concurso para renovar el Reichstag. Esta es otra particularidad de los arquitectos siempre concursan. Es algo que a los abogados no nos gusta, pero los arquitectos, desde el más famoso hasta el más, digamos, joven, compiten todos. Para este en particular hubo 100 proyectos. Los finalistas fueron Calatrava y Foster, y finalmente Foster es el ganador. Y Foster, entonces, decide hacer una renovación respetando digamos, la estética vieja del edificio, respetando esa tradición, pero haciendo un edificio profundamente high-tech, caracterizado por esa gran cúpula. Esa cúpula que ustedes ven acá es una cúpula que se puede visitar por cualquier persona. Es decir, uno puede caminar, como están viendo acá, esa cúpula, y tiene unos vidrios, unos espejos, perdón, que ustedes ven acá como en este triángulo del centro, que son los que le meten la luz
al Parlamento. Que terminan, acá bueno, pueden ver una foto, digamos, y las personas acá pueden ver el Parlamento hacia abajo, acá entra la luz y acá se proyecta, entre otras cosas, en este triángulo que va hacia abajo, ahorita van a ver cómo además es un sistema no solo de luz, sino de ventilación, muy interesante, pero lo cierto es que la gente puede estar arriba. Y acá ven el Parlamento desde abajo, que es una belleza. Y una de las cosas que a mí más me gusta de este edificio es todo el simbolismo que tiene. Yo les decía hace unos minutos que una de las cosas que a mí me gustan de la arquitectura es que moldea comportamientos y sirve para que la gente se sienta de una u otra manera o que haga símbolos, no solamente, digamos, en oficinas, sino también en gobiernos. Este es uno de esos exponentes, digamos, de eso de que la arquitectura moldea comportamientos por una razón, y es, si ustedes miran, la gente mira desde arriba a los legisladores, y lo que quiere significar Foster ahí es que el pueblo está por encima de los legisladores. En toda esa cúpula transparente. Primero que debe haber transparencia de los legisladores hacia el público, y segundo que el público está por encima de los legisladores, que los legisladores son, a pesar de que ocupan una posición, son empleados de la gente, son empleados del pueblo, y ese simbolismo a mí me parece fantástico. Richard Rogers después lo habría de utilizar en el Knesset, que es otro edificio en Gales, pero digamos, es el principal exponente de eso. ¿Y cómo logran en un edificio público un simbolismo tan bonito y tan cargado digamos, de contenido? Y hay otra particularidad de este edificio, aparte del simbolismo de que el pueblo está por encima de la gente y de la transparencia del gobierno. Bueno, acá antes pueden ver en esta fotografía a la derecha, digamos, ese tubo que baja. El sitio está tan bien diseñado que cuando hace mucho calor, por este tubo sale todo el aire y hay toda digamos, una infraestructura para que el edificio sea muy amigable ambientalmente, de tal manera que no se tenga que usar ni tanta calefacción ni tanto aire acondicionado, sino solamente en ciertas excepciones. Entonces es un edificio, digamos, que utiliza la tecnología, que está viejo, pero que utiliza la tecnología para ser ambientalmente amigable y sostenible. Y hay un símbolo muy, muy bonito que dejó Foster en este edificio. Resulta que, como les contaba, al Reichstag llegan primero los rusos, los soviéticos. Cuando ya se toman Berlín, estaban peleando ahí con los aliados, y ellos llegan y grafitean todo el Reichstag con insultos a los alemanes. Y entonces esos insultos quedan o están en los muros cuando Foster, interviene el edificio. Y resulta que Foster ve eso y dice, yo quiero que quede un muro de ese edificio donde no se borren los insultos a los alemanes, para que no se les olvide, digamos, esa época y lo que pasó frente a la humanidad. Y un poquito que hagan un mea culpa con eso. El canciller alemán le dice, tengo que para esto que pasar esta decisión por el Parlamento, no es una decisión menor, y la pasa por el Parlamento y lo aprueban. Y entonces en ese edificio hay un muro donde están los insultos que dejaron los soviéticos en contra de los alemanes por esa, digamos, en su llegada a Berlín. Y digamos que esta tercera historia, a mí, digamos, me deja varias enseñanzas. Una de ellas es cómo lo viejo, cómo lo clásico puede convivir con lo moderno desde el punto de vista urbanístico, incluso en todos los proyectos que uno hace, no tiene que refundar, digamos, o hacer las cosas desde cero, sino puede conservar perfectamente las cosas clásicas que sirven con aquellas
digamos, modernas y de la tecnología más alta, siendo Norman Foster el exponente más importante de esto. En segundo lugar, y quizá una de las cosas que a mí más me apasiona de la arquitectura, repito, es cómo la arquitectura moldea comportamientos, y no solo la arquitectura, sino además el diseño. Cómo desde nuestras oficinas, con cualquier cosa, con un muro que pongamos, con un espejo que pongamos, con vidrios y con aperturas, cómo podemos hacer una estructura más transparente, una estructura de mayor colaboración, y cómo eso moldea los comportamientos de la gente. Si yo veo un muro, me siento inmediatamente rechazado por ese muro, y en cambio si veo un vidrio, de pronto ese vidrio me está invitando a entrar, y eso me fascina, digamos, de la arquitectura. Esas eran mis 3 historias que quería compartir con ustedes ya para terminar. Nosotros en esta, digamos, pasión que tenemos por la arquitectura en nuestras oficinas, pues hicimos algunos de estos principios. Nosotros construimos el edificio, y digamos que quisimos hacer un edificio muy transparente, que respirara mucho. Son oficinas totalmente abiertas, las personas, digamos, ven qué está haciendo todo el mundo desde todos lados. Es una oficina que no tiene, digamos, espacios cerrados donde la gente ni siquiera tiene interlocutores, lo cual quiere invitar a que la gente utilice los espacios públicos para colaborar, más que se encierren en las oficinas teniendo un interlocutor. Y por supuesto, digamos, también compartiendo un poquito con algo más de naturaleza. Muchísimas gracias a todos. Esa era mi presentación de esas 3 historias y de esas 3 enseñanzas que a mí me ha dejado la arquitectura. Muchas gracias, Claudia. Excelente, Felipe. Y aquí vemos los aplausos de Guillermo, y quien quiera intervenir, pues muy bienvenido. Yo cuando hablas de esa simplicidad, de ese minimalismo, de esos espacios abiertos, pensaba yo en esto que hemos hablado tanto en esta cámara, de hablar de sentencias cortas, breves, concretas, legibles por todos, como ese ejemplo que querías pues expresarnos acá. Y bueno, y vinculando un poco tu Gary con Norman Foster, pues ese metro de Bilbao es diseñado por Norman Foster. Ahí se une todo ese esfuerzo por sacar a Bilbao de esa ciudad industrial y convertirla en una ciudad muy atractiva. Pero aquí ya vemos muchas manos levantadas, así que Felipe Rubio, adelante. Gracias, Claudia. Felipe, no, maravillosa presentación. Yo también he tenido desde siempre un gusto en particular por la arquitectura, y simplemente quería hacer un comentario derivado de lo que para mí ha sido la experiencia en función de lo que ha significado la arquitectura para la propiedad intelectual. Muchos de los grandes casos icónicos de las obras protegidas por el derecho de autor, porque así suene raro, una obra de arquitectura es una obra protegida por el derecho de autor, se han dado de manera particular. Y por eso oír estas historias, lo que hizo Guastavino en Estados Unidos, en Nueva York, lo que hizo Isozaki, inclusive en Bilbao, pues solo me trae a referencia un caso muy icónico que precisamente se dio en Bilbao con el famoso puente Subisuri, hecho por Santiago Calatrava. Sí, un puente absolutamente... Está al lado, además, muy cerca del Guggenheim. Exactamente. Y lo traigo a colación porque ese caso fue un proceso judicial muy importante y muy sonado para el mundo de la propiedad intelectual, en la medida en que Isozaki hizo una pasarela en ese puente para, digamos, facilitar el tránsito entre unas construcciones de vivienda que había hecho Isozaki allí, y pues para que la gente pudiera caminar de una manera más fácil y fuera el puente más funcional. Y Calatrava demandó por violación al derecho a la integridad. Entonces, digamos que mi pasión por la arquitectura desde el punto de vista de la propiedad intelectual ha sido en ese escenario, y por eso quería poner de presente y manifestarte mi felicitación por una presentación absolutamente maravillosa, Felipe. Muchas gracias, Felipe. De hecho, ese puente del que hablas, como decía, está a algunos metros del Guggenheim de Bilbao, y además
tenía todo el sentido esa extensión que se le hizo al puente, porque si no a la gente le toca bajar, digamos, una montaña para poderse montar, que llega a la ría para poderse montar al puente, y que no tiene ningún sentido además. Entonces, sí, es un caso muy interesante. De acuerdo, de acuerdo. Ahí veo que Jorge Dieterlici tiene la mano levantada también. Sí. Gracias, Felipe. La verdad que muy interesante, y yo también soy como uno de esos fanáticos ocultos de la arquitectura, y coincido con usted que ayuda, es un elemento que educa a la gente, que obliga a la gente a adoptar comportamientos distintos a los que adoptaba antes de que el edificio existiera, de que el salón existiera, de que el parque existiera, de que la Alameda existiera. Yo creo que un buen ejemplo de eso es la primera alcaldía de Peñalosa. Yo creo que todos nos acordamos cómo realmente fue un punto de quiebre en Bogotá. Después no quedó mucho, pero bueno. Pero adicionalmente, yo creo que la arquitectura, y particularmente la renovación urbana, con buen criterio y con buen gusto y demás, tiene esa capacidad de cambiar ciudades. Yo creo que los que hemos tenido oportunidad de ir a Nueva York en los últimos 10 años o un poco más quizás, se da uno cuenta cómo Nueva York realmente se transformó porque hubo renovación urbana en todas las esquinas de Nueva York, y se convirtió en una ciudad que en cualquier esquina usted encuentra arquitectura, encuentra restaurantes, encuentra vida, parques, en fin. Y mi cuento va a que yo a veces hago la tarea de coger el carro entre la 94 con séptima y la 26 con séptima, y se sorprende uno. Hagan la cuenta, por favor, un día de estos, y se sorprende uno cuántos edificios, no exagero si pueden ser 100 edificios, que todos deberían ser tumbables, o tumbados más bien. Edificios de 2, 3 pisos, edificios donde yo creo que ni siquiera hay propiedad horizontal, edificios que no deben pagar centavos de impuesto predial, edificios que vuelven fea la ciudad, edificios donde podría vivir mucha gente, donde podría haber muchas oficinas, donde es mejor que los tumben y que pudieran hacer parques chiquitos. En fin, yo creo que, por ejemplo, la carrera séptima aguantaría una renovación urbana importante, porque las ciudades, perdón, es que se me va a apagar esta cosa, porque las ciudades no tienen por qué ser bonitas todas. A veces uno puede guiar al turista o al ciudadano a que ande por las zonas bonitas, y la séptima podría ser una de esas calles que aguanta mucha renovación urbana y que le daría mucha vida a Bogotá, y entre otras mucha plata a Bogotá, porque usted convierte los edificios de 2, 3 pisos en edificios bonitos, serios, de oficinas, de hoteles, de apartamentos, en fin. El solo predial para una ciudad como Bogotá se le puede disparar, no por el precio, sino por el multiplicador. De manera que bueno, creo que trajo 3 super ejemplos de grandes arquitectos. Yo creo que en Colombia los hay. El problema es que no hay como una filosofía de renovación urbana. Correcto. No, eso que dice Dieter es muy importante, y entre esas cosas no hay no solo política de renovación urbana, sino adicionalmente hay unas regulaciones que tienen ciertas zonas de la ciudad absolutamente ancladas en supuestas joyas arquitectónicas que realmente son casas que no tienen absolutamente nada de joya arquitectónica, y que por supuesto podrían destruirse. Hay de hecho, hay cosas muy sencillas.
ahorita que dijo que hay grandes arquitectos, que los hay en Colombia, hay un ejemplo en Londres, donde en uno de los parques de Londres, lo que hacen es que el Serpentine Gallery se llama, en el Hyde Park, lo que hacen es que hacen un concurso para que un arquitecto durante 6 meses haga una estructura, la que quiera, que exprese su estilo arquitectónico, que tiene que durar 6 meses con el único requisito que hay que para un café. Y entonces hacen, pues ahí ha estado Zaha Hadid, Bjarke Ingels, o sea, una cantidad. Y los tipos hacen digamos, una caseta o lo que sea arquitectónicamente muy linda por 6 meses, y eso genera, digamos, un sentido de ciudad y estéticamente, pues que es muy bonito. Entonces también no son cosas digamos, tan difíciles, ¿no? Tan difíciles, sí. Perdón si yo no me veo en mi cámara, no sé si está funcionando, pero si no está funcionando es porque... Sí, sí, Te sí. vemos. Ok, perfecto. Sí, totalmente de acuerdo solo una anécdota. Una vez estuve con un arquitecto que total es muy bueno, que se llama Felipe González Pacheco en Londres, y hablando de renovación urbana, me llevó a como una oficina de la alcaldía en Londres, donde está Londres en una maqueta, en miniatura. Y pues miniatura no, una maqueta de Londres. Y está marcado con rojo, con verde, con azul, con colores, lo que puede pasar con esa casa. Entonces dice, esta hay que pintarla, esta hay que tumbarla, esta hay que renovarla. Me parece una forma muy inteligente de coger una ciudad y segmentarla y sacarla adelante. Total, muchas gracias. Ignacio creo que tiene la mano levantada. Sí, sí, mil gracias, Felipe. No, pues yo unirme a los aplausos, creo que de todos, de verdad que interesantísimo, y cumple con creces el propósito de estos diálogos pues tan refrescante y tan agradable y tan ilustrativo de reunirnos y oír todas estas, digamos, experiencias y todo lo que con tanta generosidad se prepara. Entonces, mil gracias. Y no, solo quería comentar que hace muchos años, en contacto, que estábamos con María Isabel Murillo, que estaba pues promoviendo su plan de Prosenio y su proyecto de Prosenio y demás. Ella, cuya fe realmente movía montañas, nos mostró una maqueta del Teatro de Bellas Artes que pensaba hacer, digamos, estando ella en vida, allí en la 80 y, ¿qué será? 9, en el Parque del Virrey con 15, diseñado por Norman Foster. Y recuerdo, digamos, que vimos la maqueta y entonces apagaba las luces y se iluminaba la maqueta, era una belleza. Y piensa uno, digamos, siguiendo lo que señalaba Dieter, digamos, lo importante que las ciudades todas de alguna manera busquen esos espacios transformadores a través de la arquitectura, que realmente es ahora, yo no sé en qué está, sé que pues el proyecto Prosenio va adelante, creo que Amarillo está impulsándolo, pero realmente sería estupendo, y si fuera además diseñado por Norman Foster y Bogotá tuviera un edificio diseñado por Norman Foster, pues eso sería espectacular. Fantástico. Realmente, pero solo me vino a la cabeza eso y quería mencionar que en algún momento vi esa maqueta. Y muy gracias, Felipe. Ignacio, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, por el contrario, por la invitación. Para mí es un gusto participar. Melissa. Hola a todos. Oye, Felipe, no, pues muchísimas gracias. La verdad me encanta estar en este espacio porque además, pues digamos, el tema me apasiona mucho, aunque no soy muy conocedora, pero además es parte de lo que me gusta particularmente de mi trabajo, que nos dedicamos a los temas inmobiliarios urbanísticos, y es que tenemos que andar un poco de la mano de los arquitectos, y la verdad ese mundo es bastante particular y llamativo. Pero, como que, pues dado que este es un espacio un poco para, como decías, Ignacio, refrescarse, hay algo que, digamos, un poco mezcló todo, pero que sí me llama mucho la atención, como de lo que dices Felipe y Jorge, y es como dos cosas. O sea, la primera es pensar en la competencia, y no hablo particularmente de la competencia, sino el proceso de pensamiento.
no pensar solo como en qué está haciendo mi competencia, sino pensar en qué está haciendo el mundo, ¿no? O sea, lo que decías del arquitecto, de cómo hago estas estructuras circulares, o sea, como que creo que es un bonito ejemplo de pensar no solamente nuestro trabajo, sino nuestro papel en la vida, sobre todo en un papel que en Colombia, que es un país de abogados, es tan importante, es pensarlo desde todas las ópticas, ¿no? Que creo que eso es como algo súper importante para los abogados y sobre todo, pues digamos, como para los más jóvenes que andan mucho más en un mundo más dinámico y más cercano, el mundo, pero sí pensarlo como bajo todas las ópticas me parece una frase con la que me voy a quedar de esta conversación tan chévere. Y lo otro es una cosa que siempre he pensado, digamos, en términos de arquitectura, que también tiene mucho que ver con el derecho, y es, a veces siento que cuando uno va a Europa y ve esas ciudades tan lindas, en las que logran revitalizar espacios tan viejos y llenarlos un poco de vida, ¿no? Bajo unas estéticas pues muy eurocentristas o europeas mejor, pues uno la verdad siempre piensa como por qué Bogotá o las ciudades latinoamericanas no pueden ser un poco así. Y no sé si he sido como muy pesimista, pero la verdad creo que he tratado de buscarle, o sea, como de darle un poco la vuelta al argumento, y es como pensar nuestro proceso de desarrollo en una óptica menos eurocentrista, con una estética, digamos, distinta, porque, no sé, estos días ahí, pues obviamente muy lentamente he leído este libro de Humberto Eco de la historia de la fealdad y pues sí, o sea, es súper divertido porque se da uno cuenta que uno pudo haber sido feo de pronto hoy o en otras épocas, no sé, ¿no? Y un poco la estética es eso, ¿no? O sea, es como, pues esa es la estética de ellos, pero la nuestra construyámosla, ¿no? Porque yo les digo, y esto no es tema político, pero soy mega fan de Peñalosa, eh, pero también reconozco sus cosas malas y, por ejemplo, el Parque del Tercer Milenio es una cosa que estéticamente se puede ver linda, es una cosa que estéticamente puede parecer que revitaliza una porción de la ciudad, pero la verdad no lo hizo, la verdad. No mucha gente aprovecha ese parque, no mucha gente está generando el tejido social que se supone se hace alrededor de un espacio público y aunque estéticamente funciona, ¿no? Y aunque uno puede pasar eventualmente en un Transmilenio y verlo de lejos y verlo bien, no cumple ese objetivo de hagamos ciudad, hagamos comunidad, hagamos tejido social alrededor de los espacios públicos y de la arquitectura. Entonces, un poco lo que pienso de la arquitectura es, los arquitectos son tan lindos porque al final tienen una estética que logran hacer realidad, pero como que pensémonos nuestra propia estética, porque ahí es donde viene mi lado pesimista, nunca vamos a hacer Europa, o sea, esto no va a pasar, y pienso en lo que dices, Jorge, de cada edificio uno lo ve más feo que el otro y pienso que todos deberían tumbarlos, pero si los tumben, no va a pasar que seamos así, o sea, no va a pasar porque no somos así y creo que tenemos es que pensar en una estética que nos identifique más y estética que a partir de implementarla nos ayude a generar esa ciudad, esa pertenencia, ese tejido social que la arquitectura genera en muchos espacios. Pues muchas gracias, Melissa, por tu intervención. Yo rescataría ahí dos cosas. Una es que, digamos, gran parte de los arquitectos que resultaron, digamos, siendo famosos, haciendo, digamos, obras que tienen un sello en la historia de la arquitectura, hicieron muchos cambios y le pusieron su sello a los edificios. Es decir, son arquitectos que normalmente al principio de su vida replican lo de algún gran maestro que tuvieron, pero después ya desarrollan su propio estilo, que es el que termina siendo, digamos, su sello, que es en muchas ocasiones muy diferente a todo lo que han visto, a todo lo que uno ha visto, y pues el ejemplo, dos de los ejemplos son Frank Gehry y Foster, de los que hablamos acá. Y en segundo lugar, digamos que hay algo que dices que es importante, es que sí, hay edificios,
hay edificios feos, que todo el mundo puede decir son feos, pero en muchas ocasiones la gran arquitectura también tiene mucha gente que dice, este edificio es espectacular y este edificio es horrible. Es más, la mayoría de los arquitectos al principio, o con varias de sus obras, han tenido ese efecto. Hay muchísima gente que dice, el Guggenheim de Bilbao es el peor edificio que han podido hacer en España y en Europa. Es decir, digamos que la arquitectura, la buena arquitectura no genera consensos tampoco. Entonces, creo que ahí también hay un punto bien interesante. Sí, muy bien. Y aquí veo a Felipe y ahí Melissa, forma y función. ¿Qué va primero, la forma o la función? La función sigue la forma. Iba a hablar de eso. Ernesto. Pero Ernesto, adelante. Buenas tardes a todos. Y Hola, muchas Ernesto. gracias a Felipe por esa exposición tan ilustrada y tan importante en estos momentos en que nos falta apreciar la estética al tiempo que la ética. Les quería contar que estuve mirando el otro día unas normas sobre el paisaje y el derecho al paisaje y el derecho al paisaje urbano y el derecho a mantenerlo y a conservarlo. Entonces, todo este tema de la arquitectura tiene que ver con, por supuesto, con el tema del paisaje. Entonces, los quería invitar a revisar esas normas que vienen desde las normas constitucionales que hablan de la importancia y del derecho a tener un paisaje que se mantenga, que se preserve y que se mejore en lo posible para entusiasmarlos a que en cada parte en que tengamos la oportunidad recordemos la importancia de ese paisaje que se está acabando tanto, que se nos está acabando en el campo, que se nos está acabando en la zona urbana y que por supuesto se ha venido mejorando, por ejemplo, con esa obra que hizo Felipe en sus oficinas, y felicitaciones por eso. Y por supuesto con otras obras arquitectónicas que hemos visto en la ciudad como el edificio Atrio, no cabe duda, pero que nos falta tanto para lograr lo que dice Melissa, que es llegar al punto en donde tengamos unos paisajes como esos paisajes tan bellos europeos. Que finalmente, si queremos que el país tenga una vocación turística, tenemos que preservar ese paisaje a toda costa porque es lo poco que nos queda por mostrar y por realmente vender al exterior para esa afluencia turística que tanto queremos que llegue. Felicitaciones de nuevo, Felipe, por esa excelente exposición. Y muchas gracias a todos, por tus palabras. Claudia y a la Andy por esta iniciativa. Muchas gracias. Pues, doctor Felipe, no me quedan sino palabras de agradecimiento y admiración por esta magnífica exposición que nos ha hecho. Yo pues tenía una reflexión que la resumo quizás en decir que lo que he percibido siempre es que hay un falso dilema entre el funcionalismo y el esteticismo, y entonces la gente cree que si sirve entonces no es bonito, o que si es bonito no sirve, y creo que eso es lo que nos tiene un poquito enredados en el desarrollo de la arquitectura, por lo menos en nuestro país. Pues me uno a las voces de Dieter, que creo que hay que tumbar, creo que él fue muy tacaño en la expresión de por ahí 100 edificios en la séptima, de la 94 y la 100, yo creo que hay que dejar muy poquitos. De manera que muchas gracias por hacernos renovar conciencia sobre todas estas cosas, y creo que podemos darle una mirada fresca y con otros ojos a todo lo que hay alrededor después de esta exposición. Muchísimas gracias. No, a ustedes, Felipe, muchas gracias por la invitación, y quisiera terminar con ahorita que usted dijo, ahorita que estaba hablando, hay una frase de Gehry que dice, hacer un edificio feo vale lo mismo que hacer un edificio bonito. Entonces, un poco a veces ese falso dilema incluso viene a la parte presupuestal, y normalmente la gente piensa que hacer algo estéticamente lindo es muy costoso, y realmente en lo que coinciden los arquitectos y que lo redondea Gehry con esa frase es, hacer un edificio feo vale lo mismo que hacer un edificio bonito. Así es, Felipe, pues
Pues mil gracias. Qué refrescante y qué delicia apartarnos un poco de nuestro día a día con esta conversación. Le comentaba antes de iniciar esta conversación, hablábamos con Felipe sobre los distintos conversatorios que hemos tenido. Ya la gran mayoría de nuestras firmas nos han regalado conversatorios maravillosos. Sí, todos bienvenidos a quien quiera proponer una temática. Creo que son de mucho interés de todos, y además cuando nos salimos un poco del tema netamente jurídico también resultan muy, muy interesantes. Y antes de despedirnos, pues invitarlos, ya que Ernesto habla de la ética, a este evento que haremos el 26 de mayo. Va a ser presencial únicamente en el GON Club sobre los retos de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la ética, donde vamos a tener a una keynote speaker alemana, exdirectora de temas jurídicos del Banco Central Europeo, donde tendremos al periodista Mauricio Vargas, donde tendremos un panel de decanos, así que todos muy bienvenidos y ojalá nos acompañen en nuestra fecha, y pues los estaremos también invitando a nuevos conversatorios. A todos, gracias por acompañarnos. Un abrazo, y Felipe, nuevamente, mil gracias. A ustedes muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Felipe.